¿Cómo están, muchachos? Hey, César, ¿cómo estás? Bien, Gusto bien, verte. César, ¿cómo vas? Pablito, José Carlos, ¿cómo están? Hola César, buenas noches. ¿Cómo Hola están? Carlos, hola Pablo. César, José Carlos, un Celebrándolo. placer tenerte con nosotros. Sí, José Ha sido Carlos larga Parada la está con espera. nosotros. Un placer tenerte, José. ¿Cómo No, gracias estás? a ustedes por invitarme. La vez pasada me enfermé, hombre, y por eso es que no pude estar con Sí, ustedes, pero para mí es un honor. a veces pasa y realmente nos sentimos, es un honor tenerte con nosotros, José, y realmente Igualmente. José Carlos Parada, es politólogo y tiene su propio movimiento, Unámonos, antiglobalista. Así es que te damos la bienvenida al show. Realmente estamos felices de tenerte con nosotros, saber tu opinión y saber cómo vamos a conllevar este programa que realmente nos sentimos orgullosos de estar aquí, de estar con Pablo, con Carlos. Desafortunadamente, Mauricio no va a estar con nosotros este día. Fue a ver a su ginecólogo y le dijo que estaba muy estresado. Así es que, Cosas que pasan sí, cosas cuando, que cuando, cuando pasan. están los periodos. Sí. Pero se nos Pero va a unir en un par de shows más. Es que está haciendo lo de la carrera de carros, el rally que va a ser el 16, 17 de noviembre y realmente requiere mucho trabajo. Así que José Carlos Parada, gracias por estar con nosotros, hermano. Realmente nos sentimos felices de que estés aquí y es para nosotros una gran felicidad tenerte. Igualmente, igualmente, para mí es un honor estar con ustedes y que me invitan. Gracias. Bueno, entonces, para comenzar este show, hoy vamos a hablar de lo que pasó en las elecciones, Donald Trump, Kamala Harris. Voy a comenzar diciendo de que la comunidad Amish, que son los agricultores en Pensilvania, salieron en todo su esplendor a votar por Donald Trump y eso hizo la diferencia en el voto en Pensilvania. Fue una paliza, como dicen muchas personas, y han reaccionado internacionalmente. Ya están hablando de paz, Putin lo mismo, Maduro expresó lo mismo. Muchos en los medios de comunicación e incluso en los deportes han coincidido que ha sido quizás la remontada más explosiva en lo que se refiere a las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Ahora, estas elecciones han sido un rotundo voto a negar el globalismo, al movimiento woke, el cual me gustaría, José Carlos, que expandieras un poco en lo que es este movimiento woke y el impacto del gane de Donald Trump en lo que se refiere al globalismo. El fiscal general de Nueva York, vos estás muy de acuerdo con esto, Carlos, porque estoy hablando con vos, en lo que Leticia James salió hablando que va a luchar contra Donald Trump. Y de inmediato salió Mike Davis, que podría ser el abogado de la Casa Blanca, diciéndole que está al borde de meterla presa por alegaciones falsas contra Donald Trump, así que debería de no expresar tanto su enojo con respecto al gane del ahora presidente de los Estados Unidos, no. Esto sin mencionar a todos los de Hollywood que están metidos hasta el cuello con eso de Diddy, la lista que está pendiente. Y para verse, también Bill O'Reilly y Steven Smith, que son comentaristas, uno de ellos de deportes, han dado su punto de por qué gane Donald Trump y coincide con los puntos anteriores. Ahora, el dólar, desde el momento en que Donald Trump fue elegido como presidente, subió. También el Bitcoin subió. Se espera un desastre en Europa. Israel, Irán, Ucrania ya están en línea esperando a ver qué van a hablar con Donald Trump para ver si existe la paz, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también de que Obama estuvo por 8 años en la presidencia y el plan era tener a Hillary Clinton por otros 8 años y así hacer de Estados Unidos un cambio socialista. Pero no fue así porque Donald Trump ganó las elecciones en el 2016 y no sé si se acuerdan, pero Hillary decidió recontar los votos en los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y Donald terminó todavía con más votos, si no me equivoco, con 150,000 más.
Fue en ese momento en que Obama se dio cuenta que necesitaban un arma para poder así controlar las elecciones próximas. Y esa arma fue el COVID. Ahora tiraron el COVID obligando a muchos a votar por medio del voto de correo. Y fue ahí donde sucedió quizás el fraude más grande que ha tenido Estados Unidos. Parte de todo esto fue mencionado en el Dorsman Report, que empezó una investigación del FBI con la interferencia de Rusia en las elecciones en 2016, que se llegó a la conclusión de que la campaña de Clinton estuvo envuelta con ese trama en contra de Trump, ¿no? Ahora, todo esto que estoy comentando ha salido a la luz y ha estado en diferentes plataformas y noticieros alrededor del mundo. Ahora, escuché el plan de Trump y lo primero que quiere hacer es, tengo creo aquí la lista, lo primero que quiere hacer es remover tanto burócrata, remover inmediatamente a todos los que están en el aparato de seguridad nacional y de inteligencia, va a reformar Pfizer, las cortes de Pfizer, y con ello un tramo de jueces que aplicaron tanto veneno a los ciudadanos de este país y a otras fronteras. Va a atacar el censorship y la corrupción en el país, y eso implica a los que están envueltos en Hollywood, ¿no? También va por los noticieros con esas noticias falsas, valga la redundancia, y no sé si se dieron cuenta de la nueva adquisición que hizo Elon Musk. Va a crear agencias independientes para que monitoreen las agencias del FBI, la CIA y la CIA. Incluso a los mismos del IRS, lo que hacen los income taxes, los impuestos. Y poner límite de tiempo a los congresistas y así eliminar a aquellos que viven toda su vida en el Congreso. Ahora, acá en mi área los noticieros no dejan de hablar de Trump por las consecuencias de lo que pudiese ser. Nunca esperaron un voto tan fuerte a favor de Donald Trump. Ahora, quiero decirles también que aquí en el estado de California, el voto demócrata ganó por simple y sencillamente el apoyo que tuvo de Los Ángeles, San Francisco y Sacramento. Y el resto del área de California es totalmente republicano, incluso Orange County, que siempre había sido demócrata. Y quizás la intervención que tuvo el hijo de Donald Trump, que es Barron Trump, con respecto al apoyo que tuvo con los jóvenes y esa influencia que tuvo con ese podcaster tan joven que es amigo de Barron Trump, para que todas esas personas jóvenes en el estado del este votaran por él. Bueno, habiendo expresado mi opinión en este aspecto, ahora le dejo la palabra a José Carlos Parada. Voy a empezar contigo, hermano, y por favor, tu opinión al respecto. Bueno, prácticamente lo tocaste todo, César. Eh, Vamos a ver. La situación mundial y la situación en cada uno de los países, incluido Estados Unidos y El Salvador, puede analizarse desde 8 millones de perspectivas solo para comenzar. Ahora, solo hay una que me parece relevante y que puede explicar con entera satisfacción las complejas relaciones que hay entre los diversos actores, y es el hecho de que estamos en una lucha en contra del globalismo, así de simple. El globalismo es el intento no, sí, el intento que está en proceso de ejecución de aniquilar lo que se llamó, o se llama civilización occidental, que es lo mismo que decir civilización cristiana. La civilización occidental, tal como la conocemos, que no es una cosa de ayer, sino que de hace miles de años, nació en Grecia con la racionalidad y la búsqueda de la verdad filosófica griega. Luego los romanos adoptaron más bien, adoptaron y adaptaron también toda esta sabiduría griega en su civilización, añadiéndole el concepto del orden, el concepto jurídico, el concepto de la justicia, y así desarrollaron el imperio más exitoso de toda la historia. Y cuando llegó y necesariamente entró en crisis en el siglo tercero, siglo cuarto, con las invasiones bárbaras, el cristianismo, que fue, digamos, la única fuerza que quedó sólidamente establecida en la medida que esa disolución avanzaba, retomó toda la civilización romana que se estaba perdiendo. Eh, y la civilización griega la asumió, la hizo suya, le añadió un concepto sobrenatural, es decir, no era solo cuestiones de virtudes cívicas,
y de cuestiones de esta tierra, le añadió un elemento sobrenatural de una esperanza en otra vida y creó a lo largo de varios siglos que se le suele llamar antigüedad tardía, entre el siglo cuarto, siglo quinto, digamos, eh, siglo quinto en el que protagonizó sus averías el famoso Atila, y el siglo IX prácticamente consolidó ya lo que era la civilización occidental tal y como la conocemos, que es una síntesis de los aportes griegos, romanos y cristianos. Uno puede no ser cristiano, puede no estar eh, siguiendo, digamos, o aceptando los dogmas cristianos, o estar como demasiado entusiasmado con la moral cristiana. Puede eso suceder. Pero lo que no se puede es pretender acabar con los aportes del cristianismo a la civilización sin, de paso, pasarse llevando de encuentro la herencia romana y griega, porque ya la herencia romana, el derecho romano, el orden romano, el honor romano, la racionalidad griega, su búsqueda de la verdad, ha quedado eh, completamente fundida con la herencia cristiana. Es decir, no se puede echar al basurero la herencia cristiana sin pasarse llevando de encuentro la herencia romana y griega. Eso es una unidad indisoluble. Este esfuerzo por combatir la civilización cristiana, la civilización occidental, llamémosla, ¿verdad? Eh, no es de ahora, no es una cuestión de que nació ayer, ¿verdad? Viene prácticamente desde que la civilización occidental y cristiana, digo, entre el siglo cuarto y el siglo IX, se terminó de consolidar. Y ha tenido varias etapas bastante duras, como por ejemplo la insurrección, llamémoslo así, la infiltración, la amenaza cátara del siglo XIII, en el que la civilización occidental estuvo al borde del colapso y que fue salvada gracias a la intervención de la Iglesia Católica en ese entonces con las cruzadas albigenses. En ese entonces los cátaros eran un movimiento que de alguna manera reproducen lo que vemos ahorita en el globalismo actual. Es decir, gente que le gustaba el aborto, gente que no creía en el más allá, entendido como los cristianos lo entendían en ese momento, favorecedores de la eutanasia, del suicidio, un odio y un aborrecimiento a la reproducción y a la maternidad, que es lo mismo que vemos acá con el feminismo. El feminismo es un odio a la femineidad, a la maternidad y a la reproducción humana. Por eso es que está tan de moda la cuestión esa del control poblacional, que ya está ocasionando serios problemas en muchos países. Europeos sobre todo, pero El Salvador tampoco se escapa de eso. Ya estamos en un momento en el que la población no se está reproduciendo. Estamos por debajo del nivel de reproducción, por ejemplo. Pues estas amenazas se vieron en el siglo XIII con los cátaros también. Eh, Todo lo que vemos ahorita, eso del veganismo, que parece tan inofensivo, ¿verdad? Del cambio climático, de creer que el ser humano es una amenaza para el planeta. Todas las cosas se vieron con el catarismo en el siglo XIII. Bueno, pues digo esto solo para que entendamos de que no es una cuestión de ayer, pues, y que la civilización occidental con respecto al tiempo ha podido defenderse de esas amenazas. Ahora ha surgido, posteriormente sobre todo bueno, hubo otro hito, perdón, que no podemos dejar de mencionar, pero no voy a profundizar en ello, que es la Ilustración y la Revolución Francesa. Ahí prácticamente empezó la marea de la civilización a retirarse, de la civilización occidental tal y como la conocemos. Eso fue evolucionando hasta que llegamos al punto culminante de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Guerra Mundial, en donde prácticamente, digamos, esta amenaza a la civilización occidental se instauró a nivel de la mayoría de las potencias mundiales. No solo Estados Unidos, sino también, por supuesto, la Unión Soviética y todos estos países. Sin embargo, el momento de eclosión y de avance del globalismo, que es el nombre que tiene ahora esta amenaza a la civilización occidental, el globalismo podemos decir que empezó a hacerse más visible después de la Revolución de Mayo del 68 en Francia. Ahí es donde empezaron a tomar forma estas nuevas amenazas, que es el feminismo. El feminismo, más allá de las banderas que ocupa y de las excusas, que es en principio buscar la igualdad entre hombres y mujeres, lo que pretende es, si no nos engañemos, no nos chupemos el dedo,
Si quieren podemos profundizar en esto, no creo que haga falta, pero lo que quiere es lesbianizar a las mujeres y homosexualizar a los hombres, así de sencillo, de turbio y de retorcido. Ese es el punto. Pero me da risa de que ahora dicen las feministas de que en virtud del gane de Trump, dicen las feministas que están con toda la razón del mundo enojadas, dicen que van a hacer una huelga de sexo, dicen. Si las feministas no tienen sexo, hombre. ¿Verdad? Así Bueno, que pero un sexo lésbico en todo caso. no, Sí, no Ese nos tema vamos, no afecta. no nos vamos a perder de nada, como dice Juan. yo Sí, no sí. hablo, yo no hablo Sí, porque no iba hablo. bastante feministas. Mejor no hablo. Ahora fíjense, Mejor no hablo. Ese tema mejor ni lo toco. ahora Ah, vaya. fíjense que es súper interesante esta cuestión porque Mm, el ataque este que desplegaron a partir de mayo del 68 a través de la legalización del aborto en casi todos los países. Poco a poco empezaron a meter la cuestión del matrimonio gay, la homosexualización de los hombres a las que me refiero. mm, La cuestión esa del indigenismo, por ejemplo, que es otra rama del globalismo, el mm, antimilitarismo, la cuestión del cambio climático. No voy a decir que el cambio climático no existe, porque sí, sí cambia. Hoy en la mañana estaba haciendo fresco, hoy en la mañana aquí, y hoy en la noche ya está haciendo bastante calorcito aquí en El Salvador. O sea, el cambio climático es una obviedad. Lo que sí no podemos caer es en la trampa estúpida de creer de que es el ser humano el que produce esos efectos. Y el cambio climático, para vos, José, sí, no, dime. no, el efecto del humo de los buses y todo eso no, no tiene ningún efecto en absoluto. Vamos a ver, no es que me guste el humo de los buses, ni decir de que eso no causa Mm, problemas, pero vamos a ver, eh, sus efectos a nivel global en la cuestión del clima mm, es bastante, ¿cómo se llama? Por lo menos exagerado de parte de los promotores del cambio climático. mm, Acuérdense de aquella gran histeria que había sobre la cuestión de la capa de ozono, ¿verdad? Cuando se descubrió que claro, había un hoyo de un ozono odio, en la sí, sí, Antártida. Chile. Pues el sí, hoyo sí, ahí sí, sigue, el hoyo ahí Sí. sigue y sí, no hay ningún problema. Se ok, empezaron a inventar todo tipo de tonterías de que con los aerosoles era que prohibieron los aerosoles y no sé qué más, y no hubo ninguna diferencia. ok, Después dijeron de que iba a haber una era glacial, de que el mundo se estaba enfriando, después lo cambiaron, no, de que se estaba calentando, hoy que resulta que tampoco es el caso, entonces han preferido hablar solo de cambio climático, pero a lo que me refiero es lo siguiente, más allá de esto, porque mm, el clima cambia, eso es una obviedad. No, no, el punto es mm, el siguiente, el punto es que los promotores, los globalistas, promotores del cambio climático, ven al ser humano como el factor prioritario de estos cambios que ellos catalogan de malos, como que si nunca hubiese cambiado el clima en los miles de años que lleva la humanidad, eh, y deciden acabar con la humanidad. Y entonces refuerzan sus políticas abortistas, refuerzan la cuestión del control poblacional, ese odio a la mm, maternidad, ese odio a la reproducción, etcétera, 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 y todo eso está completamente engranado en una serie de ONGs, de movimientos más o menos mm, políticos, como Black Lives Matter, por ejemplo, también de índole racial, hablaba del indigenismo, por ejemplo. El indigenismo es hacernos creer de que los indígenas vivían en un paraíso utópico y celestial, y que cuando llegaron aquí los europeos les arruinaron esa gran cultura benefactora y que hay correcto, que así es. regresar a eso, pero en el fondo la cuestión es un odio a la civilización occidental, ¿me entiendes? Y Mm, cuando hablan de Black Lives Matter, que es otra modalidad de eso, nada más que eso más en Estados Unidos y en Inglaterra, mm, la idea es esa, es dividir a la gente, ponerla a pelear por estupideces para mm. controlarnos, eso es para controlarnos, el ¿Crees mismo. vos que ahora que ha ganado Donald Trump, Black Lives Matter otra vez va a entrar en acción, ahora que va a entrar como presidente? Fíjate que Claro. yo no me atrevería a decir cómo van a reaccionar todos estos grupos, pero por lo que veo andan en plan de, como ellos dicen, de resistencia, ¿verdad? Mm, En todo caso, eso es lo que a mí me dice, o sea, no podría yo augurarte cómo que van a hacer, pero lo que sí me dice eso es de que efectivamente han interpretado adecuadamente las cosas de modo correcto. El mm, triunfo de Trump es un golpe al hígado monumental, colosal mm, a todo este mundo globalista mm, dentro de los Estados Unidos, a todas estas ONGs, a todo el feminismo, mm, a todo el abortismo, a todo el Black Matters, etcétera, 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 es un golpe, no voy a decir mortal, pero digo, severo. Y
y aquí termino si querés para que tratar otro tipo de situaciones posteriormente, no solo a nivel de Estados Unidos, sino que a nivel planetario, porque el globalismo ha identificado, por ejemplo, a varios líderes políticos como sus enemigos, porque son gente que se inclina, digamos que, o por lo menos no se inclina de una manera tan feroz y fanática a combatir el cristianismo como los globalistas, como es el caso de Víctor Orbán en, Mm, en Hungría, un hombre cristiano donde lo haya, y que está en contra de toda esta política globalista que ya acabo de mencionar. Se me olvidó claro. mencionar una, la cuestión de la inmigración, ¿verdad? Tan importante en Estados Unidos. Sí, 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 Eh, sí, sí. Eso también es puro globalismo. Víctor Orbán está en Mm. contra de la cuestión de inmigración ilegal que hay en Europa. Giorgia Meloni también en Italia. Giorgia Meloni, sí, Pero correcto. de modo particular hay que mencionar a alguien ahí, que es Vladimir Putin. Vladimir Putin Sí. es un tipo muy listo, que sabe venderse, tiene una muy buena política de comunicaciones y sabe venderse de diversos modos dependiendo del público al que él llega. A ciertos públicos Mm, se ha vendido como un antiglobalista, como un hombre favorecedor de los valores cristianos, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que lo sea, solo estoy diciendo cómo se vende. Eh, y entonces eso lo ha convertido en el blanco del odio total de todos los globalistas, en particular europeos y gringos también. Ahí está Biden, Kamala Harris, etcétera, que ven en Putin como que si fuera Stalin, ¿va? Y lo mm, pintan como que si no hubiesen cambiado las cosas. Entonces, aquí con Putin es donde ya quiero aterrizar, porque toda la cuestión de la guerra en Ucrania fue creada precisamente para crearle dificultades a este señor, a Vladimir mm, Putin, y se lo ocasionaron. Imagínense estar 2 años en una guerra contra un país, digo, proporcionalmente tan pequeño como Ucrania y no haber avanzado más allá de unos cuantos centenares de kilómetros, indica mm. que Rusia está en serios problemas, pues, es decir, no nos demos paja. Hay ¿Y No, China también está en problema? mira, un, perdón, acaba China es de otra decir, cosa, China es otra cosa. Sí, perdón, Ujú. China es otra cosa. Solo quiero terminar, Pablo, vale, entonces, el problema es que la guerra en Ucrania surgió precisamente por este afán al estilo halcones de los globalistas europeos y gringos, precisamente porque ven en este tipo de políticos enemigos, enemigos que no colaboran por lo menos tan entusiastamente a la destrucción de los principios de la civilización occidental. Mm, Con la llegada de Trump, eso es un problema, porque todo apunta, y eso no hay que ser mago ni ir a Harvard ni nada parecido, de que va a acabar con esa guerra. Y que todos los sueños yo no sé si es como dicen de que querían la guerra nuclear, pero por lo menos parecía que la querían. Y que era una, sí, sí, no sé si sea cierto, porque es que me imagino que la gente no es tan estúpida, pues, pero que sí, parecía, y parece ser, de que con Trump todo va a cambiar. Así que, sí. sí, la llegada de Trump es un golpe total, demoledor, aunque no final, claro está, porque solo va a estar ahí 4 años. Habrá que ver qué pasa con Vance. A toda esta cuestión del globalismo, que en Estados Unidos se le suele llamar más que globalismo, wokismo. Wokismo, sí, Ujú. correcto. Así es. Así Pablo, que para mí es una muy buena noticia. perfecto. Dejamos China de fuera, por cierto, que es muy importante, Sí, pero bueno. sí, es importante. Pablo, bueno, en primer lugar, agradecerle a José Carlos más que todo toda esa introducción histórica, porque sí le da sentido a la plática, pues, porque es bien importante no despegarnos del concepto cultural o de raíces que se tiene, que todo esto, que toda la historia, toda la humanidad en lo que estamos metidos hasta este momento es consecuencia de un pasado al cual siempre se ha querido cambiar o siempre se hace una lucha cultural entre varias culturas o varias formas de pensar, pero con el mismo fin, de tratar de tener un control sobre toda la humanidad. Ahora, a mí me pone mucho a pensar el hecho de que tener, digamos, vaya, no voy a discutir realmente ¿cómo se llama? Los tamaños ni las predicciones, pero sí me llama, me recuerda una expresión de Putin hace poco que decía que concuerda completamente con lo que decía José Carlos, que era sobre el tema del medio ambiente. Él se ponía a decir, miren,
estamos claros que hay problemas con el medio ambiente, estamos claros con el cambio climático. El problema está en sobredimensionar los efectos y sobre esa sobredimensión de los efectos, crear políticas contraproducentes contra la humanidad. Contra eso, no, a todos estamos preocupados por el medio ambiente, ¿cierto? Pero no vamos a caer en una política en la cual algunos se favorezcan y crean condiciones en detrimento de unos países mientras ellos se beneficien, sino que eso es, la tierra es un solo tamaño. En el tema de Trump, el tema del globalismo, esa fue una tendencia creada desde Bill Clinton a esta época, pero que se vino con fuerza en todos lados. Yo me recuerdo toda la imagen porque se formó en todos los sentidos, pues se formó en la narrativa, se formó en la narrativa global, que era tanto películas, tanto revistas, información, moda, canales de televisión, cables, deportes, todo iba enfocado a ese cambio que estaba hablando José Carlos, que tenía ese sentido digamos, no tanto el feminismo que fue atacado directamente, sino que vengo yo también a la feminidad de poner a los hombres, incluso le decían a uno, es que tenés que conciliarte con tu lado femenino, le decían. Bueno, nunca, Fíjate que sí, tenés nunca razón, entendí, así es. Sí. esa parte nunca la entendí. Pues, Es que, y es que, perdón, Pablo, perdón, jamás lo entendí, jamás me cayó en la cabeza y porque está bien, perdón, pues. Pablo, pero es que efectivamente ese es el punto central de la cuestión, aunque ellos, claro, no te lo plantean así abiertamente, te quiero hacer marica. No, no, no. Pero es el interés por una visión antropológica compleja que no sé si vamos a tener tiempo de ver ahora, pero esa es la idea. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, si trabajas en el Estado, tenés a puro tubo que pasar por cursos que le llaman nuevas masculinidades. ¿Me entendés? ¿Te acordás también que en los 80s o en los 90s nos ponían aquel tema? Es que hoy es el metrosexual, Exactamente. la moda, Sí, la moda del exacto, metrosexual, exacto. el depilarse. Yo, no va a estar depilando, ¿no? Bueno, hoy ves cómo se llama cómo se llama esos anuncios de ahorita de Gillette, que tenés que te venden la maquinita de Gillette con una hoja para la rasurada y otra hoja para depilártelo. Imagínate. Y es que da risa, Tenés que pero ir a un spa de hombres, entonces. da risa, pero en el fondo hay cosas serias detrás de ese rollo. Sí, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, el comercio mundial, entonces esa parte sí me gusta ahora. Cuando yo veo, ¿cómo se llama? Cuando se ataca a Putin, es cierto, se ataca un tema globalista, pero el globalismo encierra también, para mí, el entender el globalismo es entender un solo gobierno, que siempre Así lo hemos es. discutido, entender un solo gobierno en el cual controle toda la humanidad. Esa parte sí, no estamos en contra, no estamos en decir, no estamos de acuerdo en ningún sentido, pues, porque le quita todo, y también el hecho de la moda te lleva a quitarte la individualidad o la nacionalidad de cada país o la característica Totalmente de cada cierto. país. Ya pensar solamente en Taylor Swift, ¿me entendés? No, Taylor Swift, toda la música tiene que ser Taylor Swift. No, qué puta. ¿Me entendés? Yo nunca, además, no sé una canción de Taylor Swift. No Sí. he oído ni una. Entonces, Hay una toda esa bonita que me gusta, parte, pero no, toda esa parte, no. todo eso, cuando vos lo consideras, incluso mira lo que le está pasando, lo que vemos en estos momentos, hoy que como estamos llegando al proceso casi de dejar de la parte occidental, cuando se habla de ese nuevo orden, todos se preguntan y dicen, ¿y cuál nuevo orden? El nuevo orden nunca existió, realmente nunca fue tan nefasto, los efectos han sido tan graves que lo estamos viendo en este momento en guerras, y por eso todos se están individualizando y todos están había una corriente de nacionalismos en todo el mundo, hasta ahora y hoy en los Estados Unidos. Y hoy en los Estados Unidos. Por eso cuando me ponen a pensar, muchos me ponen a pelear y decir, no, mira que hoy que Latinoamérica va a cambiar con Trump. No,
Va a cambiar en el sentido de que Latinoamérica, si no está claro quién sos, entonces te vas a quedar atrás. Tenemos que retomar otra que, vez la información de los protocolos de los sabios de Siombos. es Muy que bien, bueno, yo quiero intervenir ahora Dale, 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 dale. dale, Carlos, para dale. poner un poco en contexto la discusión, porque Ujú. indiscutiblemente los conceptos vertidos tanto por José Carlos como por Pablito, vamos en la misma dirección todos, tal vez dicho de una manera diferente, pero conceptualmente vamos en la misma línea. Yo veo el tema, obviamente, eh, del triunfo de Trump como efectivamente un cambio de paradigma. ¿Por qué? Precisamente porque en los últimos 10 años y un poco más, hemos venido enfrentando el desafío de la ideología woke, y el intento de transformar, eh, digamos, el mundo a través de un gobierno mundial y una sociedad unificada respecto a los patrones que establecía ese nuevo orden mundial. Para ponerlo en perspectiva, la pregunta que hacía Pablo respecto a que él no lo veía claro, el nuevo orden mundial, yo te voy a hacer el paralelo en relación a una discusión que hemos tenido en este balde, pero que en mi opinión tiene la justificación conceptual que lo hace que tenga sentido. Y yo lo pongo precisamente en el proceso de evolución después de la revolución bolchevique en el 17, con el intento de la Unión Soviética de crear un sistema comunista. Ahora, tenemos que ver la parte conceptual porque Marx entendía a la sociedad comunista a partir de la creación de un hombre nuevo. Ese hombre nuevo, fíjate bien los términos que usaba Marx en su momento, pero que se fueron también transformando poco a poco en el devenir del tiempo y que de alguna manera nos han marcado hasta dónde llegó ese concepto del hombre nuevo en la lógica del globalismo. Am, para poder avanzar en la lucha de clases y el triunfo hacia un sistema comunista, necesariamente tenía que quemarse la etapa del socialismo internacional. Eso lo veía Marx y él entendía que el socialismo era un paso necesario, que a él no le gustaba porque todavía estaba la lucha de clases recién, digamos, en boga, con la única diferencia que en el caso de la Unión Soviética el proletario estaba por encima, o los intereses de los proletarios estaban por encima de los intereses burgueses, pero que eventualmente los proletarios necesitaban trabajar, superar económicamente al capitalismo y por lo tanto transformar a esa sociedad internacional en un nuevo orden, que ese nuevo orden iba a estar dirigido por un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el hombre comunista que antepone los intereses colectivos al interés individual. Ok, eso míralo como la gran sombría o el gran paraguas conceptual respecto al tema del globalismo. Luego, ¿qué viene? ¿Qué otros factores se metieron en el camino? Uno es el tema de que en la práctica la Unión Soviética al entrar en conflicto con Occidente a través de la Guerra Fría, y, digamos, perder la batalla económica del desarrollo de esos países y su hegemonía en el resto del planeta, y eventualmente llevarla a la Unión Soviética a la implosión y destrucción de su propio sistema. Hubo otra serie de momentos y teorías que, en mi opinión, no necesariamente son marxistas, pero que de alguna manera pueden considerarse como anexos que justifican la evolución de la visión del hombre nuevo. ¿A qué me refiero? A dos cosas en específico. Uno es el transhumanismo, que empezó en la década de los 60 y que, como ya hemos discutido en ocasiones previas, el objetivo del transhumanismo es
precisamente a través del desarrollo científico-tecnológico se iba a permitir al hombre a superar sus deficiencias físicas con el propósito de eventualmente hacerlo trascender en el tiempo, y hacer que viviera obviamente en un mundo en el cual las limitaciones físicas eventualmente iban a desaparecer y iba a resolverse los virtual. problemas tecnológicos. Ok, fíjate un detalle en esta idea. Obviamente es más compleja, pero ¿cuál es la idea? Para poder transformar a un hombre, me refiero a hombre o mujer, pues, o sea, el ser humano, para poderlo transformar, tú necesitas destruir lo que se conoce como el ego o el myself o el self, La el, identidad. el ser uno mismo, el individuo, Ujú. desde la perspectiva sociológica. ¿Por qué? Porque el self o el ser uno mismo es lo que te determina tu ubicación en la sociedad y te hace contribuir al proceso de socialización, eh, que no es más que el aprender los comportamientos, las costumbres, las tradiciones, los usos de una sociedad determinada. Ujú. Entonces, la forma para hacer cambiar o destruir el ego, como se le podría llamar también en cierta Si forma, puedes el ser, hablar un poquito más alto, Carlos. el ser, vamos a marcar un poco Ujú. más aquí, Gracias. el self o el uno mismo, para Ujú. destruir el ego, tú necesitas que haya una transformación en tu mente y no te ubique o te cambie la percepción de que tú tienes como un ser humano, en particular, sea hombre o mujer. Ok, Ujú. ¿a dónde lleva toda esta idea? Al tema de por qué tiene sentido que desde la perspectiva del movimiento woke se haya potenciado la cuestión del feminismo y la cuestión de los LGTBQ y todas las demás letras que tiene. Ujú. ¿Por qué? Porque precisamente con las dos cosas, desde la perspectiva del feminismo era romper la idea del patriarcado, em, imponer un sistema matriarcal, obviamente que predomine la mujer, pero dos, en el caso de los LGTBQ y todo eso es romper la noción de la ciencia o de la biología de que solo existen dos géneros, masculino y femenino, y que todos los demás géneros que existen son producto del contexto cultural y de la autopercepción de cada individuo en la sociedad. Esto es sumamente importante porque es la justificación sociológica, psicológica, política, ideológica para un segundo movimiento, que es el tema de un mundo unipolar en el cual supuestamente había quedado Estados Unidos como única superpotencia después de la implosión de la Unión Soviética en 1991 y pensaron, y bueno, tú tenés ahí a Fukuyama y a todos los que hablaban de que se había llegado al fin de la historia, porque ya no iba a haber necesariamente una confrontación de sistemas, estamos hablando entre capitalismo y comunismo o socialismo, sino que se iban probablemente a ver, como decía Huntington, una lucha de civilizaciones que de hecho las mismas Naciones Unidas retomaron ese concepto de las luchas de civilizaciones de Huntington, pero lo convirtieron en la alianza de civilizaciones, es decir, mover el eje de confrontación de que las civilizaciones contribuyen o inevitablemente están orientadas hacia la confrontación y mutua destrucción y no a la colaboración. Ahora, este detalle es súper importante, quiero que lo tengan en mente porque estamos viendo precisamente en la última reunión de los BRICS en Kazán la idea de la contribución de las civilizaciones al nuevo orden multipolar que se está gestando y que obviamente no imposible no pensarlo si tenés a China, que es una civilización milenaria, más de 5.000 años, la India igual, bueno, Rusia, y cuántos otros pueblos que participaron en la reunión de los BRICS, los africanos en particular, que también tienen miles de años de historia, en comparación obviamente a los países latinoamericanos o a los Estados Unidos mismos. Ahora,
Todo esto, en mi opinión, tiene el componente de justificación sistémica, el utilizar el tema de los feminismo, de los LGTBQ, la ideología política woke, porque iba a permitir lo que decía José Carlos, que iba a enfrentar al mundo occidental. Claro, el mundo occidental, si lo entendemos en términos Pero el mundo geopolíticos, occidental fue el que promovió todo eso. sí lo Además, promovió porque y se pegó en el pie. el Y se pegó. capitalismo y el socialismo surgen de la misma matriz, de la confrontación de los intereses contradictorios entre la burguesía y el proletariado. Fíjate bien, desde la perspectiva del marxismo, el capitalismo priva los intereses capitalistas sobre los del proletariado y en el socialismo privan los intereses del proletariado sobre los de la burguesía. Solo es un cambio, un giro de los intereses de las mismas clases que están en confrontación. Pero en el comunismo ya no iba a ser eso. En el comunismo, que es una etapa que nunca llegó, pero que en la visión de Marx iba a superar, a representar la superación de la confrontación de estos dos grupos de interés contradictorios, que son la burguesía y el proletariado, y eventualmente el nuevo hombre en el comunismo iba a sustituir esa confrontación, porque únicamente se iban a respetar y a defender los intereses colectivos. O sea, todo esto parece vamos, un mare magnum de ideas, pero conceptualmente hablando, tienen sentido en la lucha actual. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo de Trump? Tiene mucho que ver porque Trump es la cara opuesta precisamente al globalismo. Trump se caracteriza, entre otras cosas, por ser un nacionalista, patriota, obviamente, como hemos discutido en baldes anteriores. Su visión de la economía es de alguna manera hacer que Estados Unidos recupere el tema de la producción real de la economía. Estamos hablando de la producción de bienes y servicios y no del interés del capital financiero o especulativo, que es la base real en este momento de la economía estadounidense. El dólar es el negocio más grande y productivo de los Estados Unidos, em, y obviamente está en la esfera financiera especulativa. Perdón. Ahora, dicho todo esto, ok. Si te fijas las reacciones ya en las distintas regiones respecto al triunfo de Trump, lo que está claro es que todo el mundo entiende que hay una ruptura con toda la ideología política woke, con toda esta visión de movernos hacia un mundo, de un nuevo orden mundial, liderado por una superpotencia, que en el caso de los globalistas esperaban que no fuera un país específico, Estados Unidos o la Unión Europea, sino que fueran las Naciones Unidas como un ente supranacional que de alguna manera iba a englobar los intereses de, digamos, de la oligarquía financiera internacional, cosa que con el triunfo de Trump, pero no solo porque ganó las elecciones. El punto real de ganar de Trump hay que medirlo en varios factores. El primero y más importante es en el impacto en la sociedad civil dentro de los Estados Unidos, que ha roto un montón de, digamos, banderas rojas tradicionales que estaban establecidas en el partidismo, como por ejemplo que los estados como California, Nueva York y todo eso, siempre ganaban los demócratas. No es que no hayan ganado en esos estados, pero en cada vez menos condados. Si tú ves el mapa de los Estados Unidos en los cuales ganó Trump, cada vez cubre más todo el territorio de los Estados Unidos. Correcto. Número uno. Número dos, el otro fenómeno súper importante es que quienes más lo apoyaron fueron, digamos, desde la perspectiva de los grupos minoritarios, los hispanos, con lo cual se rompe también la idea que se tenía de que los hispanos siempre iban a votar demócratas porque ellos favorecían, en teoría, el tema de la migración y les facilitaban, digamos, papeles y no los deportaban, cuando en la práctica eso no es cierto. De hecho, Obama ha sido quien más ha deportado Sí. hispanos en toda la historia, más que Trump, más que cualquier otro presidente, incluyendo a Clinton.
Otro grupo súper importante que le dio su apoyo a Trump y que rompe otro paradigma son las mujeres. Correcto, ¿Cómo vas así a es. creer que entonces si la lógica la lógica woke era, si tú tenés a una mujer, digamos, negra o de color, porque Mm, no es afroamericana y era de la India, en todo caso no es afroamericana, sino que es hindú, ¿no? La India. mm, Entonces, y la mayoría de mujeres votaron por Trump y no por otra mujer. Eso te rompe la idea de la sororidad planteada por la ideología woke como la base del el cambio del patriarcado hacia el matriarcado. mm, Luego tenés en el tema de los LGTBQ y más, que claramente son una minoría poblacional en todo el mundo. Eh, mm, no representan ni el 1% de la población, correcto. por lo tanto, nada más son intereses patrocinados y creados por grandes globalistas. Tenés a Soros, tenés ¿cómo se llama? A los Ford, Mm, tenés eh, a Zuckerberg, y vas mencionando Mark Zuckerberg, ya. todos los que querrás que están Ujú, dentro del foro de Davos. ujú, En fin, el tema de la victoria de Trump, obviamente, lo que ha hecho es abrir la posibilidad en la práctica de ir cambiando la correlación de fuerzas de los países en los que se había predominado la agenda woke y moverla hacia una agenda diferente. mm, Mira casos concretos ya en Europa, que ese es el punto de quiebre más grande. Empieza, bueno, le permiten al de Hungría eh, organizar una conferencia recientemente después de las elecciones de Trump y todos los europeos van a hacer fila allá. ¿Por qué? Porque saben que él es el punto de referencia de Trump en Europa. Zelensky fue a esa conferencia y Zelensky ya fue a pedirle a los húngaros que reinicien de cero las relaciones entre ellos, es decir, que se olvide todo lo que han peleado, que empiecen de cero, porque ya Zelensky sabe que tienen los días sí, contados. sí, O sea, sí, sí, claro. y yo ahí hice un comentario que discrepo con José Carlos, Bueno, es de que y en Rusia no ha eso, podido vencer a los ucranianos, no es que no ha podido fíjate, vencerlos, es fíjate, y una guerra eso compleja donde no ha querido hacerlo, que es diferente. añadirle Ya, que le cayó el plan de Trump ahorita, que le dice a Putin, con lo que ya agarraste, quédatelo. sí, correcto, Sí, así es. Y vos olvidate que en 20 años va a entrar a la OTAN. sí. Esto es lo que necesita. Fíjate que yo creo que lo va a Y, dejar que haga lo y, que y, quiera hacer con Ucrania y le va a decir, déjame a mí Venezuela acá, hacer lo que yo quiera. no, fíjate, si Venezuela ya firmó Sí, ya, mira lo que dijo. hoy firmaron ya los Sí, sí, acuerdos sí. con Rusia. No, Imagínate. es que esa parte es la que no le logro. Trump para mí es que es tan, ¿para qué te vas a fijar en el mundo si el problema lo tenés en Estados Unidos? Mm, Es el mismo concepto. ¿Cómo voy yo a ordenar la casa de un amigo, una persona, o de ordenarte ahí cuando la mía la tengo hecha en chiquero? pues sí, claro, Entonces, ¿me obviamente. entendés? Claro, Primero claro, voy a solucionar mis temas internos. claro. Tenés que volver a unir la sociedad y también el tejido industrial. Tenés que volver Mm, a Claro, sacar la parte rentista que estábamos hablando de la especulación financiera, del dólar como negocio global. mm, Tenés que volver, y más, Trump le interesa seguir que el dólar siga como negocio global. correcto, así es. Porque eso le ingresa, si solamente le ingresa de derechos, le está ingresando 12 mil millones. Hoy que está en baja, le está ingresando 12 mil millones de dólares anuales, Mm, solamente por el uso. O sea, vos tirás el dólar, imprimís la maquinita y van 12 mil sí, millones de y ahí regreso. van, sí, correcto. Le entran a la economía de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, si vos venís y creas unas buenas relaciones con todos, con China, o hacer un comercio en el cual todo el mundo camine y utilices el dólar, posiblemente te duplica esa cantidad. Son 24 mil, entre 24 mil millones. Pero a él no le interesa ya estar en ese conflicto, porque ahorita Chevron le acaba de decir, mira, ya le firmó a Halliburton, ya le firmó a no sé quién más. Hay como Mm, 7 compañías americanas que BlackRock. están
o la para invertir en Venezuela. Y todas se reunieron con Maduro. Sí, ahí Entonces, está. entonces Ah, el tema dos. no es como decirte, quiero que sea libre Maduro, quiero que sea México. Pues no, 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 mira, no, es que a Trump no le eso ya interesa extraer pasó. policía del mundo, Sí, está ya eso se claro. le quitó de la cabeza. Pero no, estoy de acuerdo con eso, pero hay un elemento que es el siguiente. Si tú no solo te puedes abstraer y salirte, bueno, mira, decisiones que ya está tomando. Uno, lo de enjuiciar a todos aquellos militares que participaron En directamente Afganistán. en la salida de Afganistán. Sí, correcto. Así es. Esa es una medida política, obviamente, pero que te muestra que el tipo tiene clara toda la fotografía desde la decadencia de Estados Unidos, especialmente en la época de Biden. Pero es Segundo que elemento súper ese le falta, importante, ¿no? Yo nunca he visto eso. segundo elemento importante, ya sabe que tiene que controlar y limpiar el Deep State, especialmente en todas las agencias de seguridad y de espionaje de Correcto. Estados Unidos. Así Si es. no lo hace, se lo vuelan. Y él lo Sí, sabe, sí, sí. él lo Rápido. sabe. Entonces, todas estas decisiones, para bien o para mal, que obviamente tienen una naturaleza interna, pero también tienen una repercusión externa. ¿Por qué? Porque no es que solo ¿verdad? Él quiera hacerlo, la cuestión es si puede y si tiene un equipo militar de apoyo que puede contrarrestar las acciones que van a hacer los otros para protegerse. Y esas acciones no solo se hacen en Estados Unidos, eso se hace también afuera. Realmente vos tenés, acordate que tenés dos frentes grandes abiertos, en Medio Oriente y en Ucrania. Entonces, claro, el papel de Rusia ahorita, o las declaraciones por lo menos de Putin, de abrirse a la idea de conversar sobre el fin del conflicto en Ucrania, te da una muestra de que sí están esperando el cambio en la administración de los Estados Unidos para cerrar Ese capítulo. ese capítulo, Ya, correcto. claro. Para cerrar ese Mira, capítulo. quiero hacer una pregunta a José Yo estoy de Carlos. acuerdo, yo estoy de Quiero hacer acuerdo una con la pregunta a José visión. Carlos. Espérame, pues, mira, José Carlos, la relación entre Donald Trump y México con la presidente de México, Claudia Sheinbaum. Eh, ¿A qué Política, aspecto de esa relación? económica. Vamos a ver, varias cosas. Yo creo que ahí tiene vigencia lo que decía Pablo y también Carlos. A Trump le vale madre el mundo entero. Suficientes problemas tiene como con Estados Unidos para, para lidiar con él y esa es la cuestión, que llámesele como se le quiera llamar, ¿me entiendes? Ujú, Proteccionismo, aislacionismo, como querrás, no importa, pero es que ujú, él no está en la pila de andarse metiendo en los asuntos ajenos cuando los suyos lo tienen suficientemente preocupado. Ahora, claro, que México tiene el problema ese de la frontera, pero él se va a concentrar en la cuestión de la frontera y en lo que aparentemente ha dicho. Yo no sé si será cierto que le va a aumentar los aranceles. Eso con es que, la, perdón, espera, pero lo que pasa es que prever, premonicionar lo que va a hacer Trump es algo que nadie puede, pues nadie tiene una... Eso también pero creo. te lo voy a poner así. Trump podría, en virtud de su liderazgo y de que quién es, pasar los próximos 4 años leyendo paquines de Superman como los enemigos de Ronald Reagan le acusaban de hacer. Él podría pasar todo ese tiempo haciendo eso, que igual su paso sería positivo, porque el punto es que, o sea, a lo que voy estoy hablando de, en el peor de los casos, si no hiciese nada, no importara. Porque el punto es que el globalismo, que es una estructura transnacional, necesita el apoyo activo de Estados Unidos para ser vencedor. Y al no tenerlo, aunque no hagan nada, ahí ya empiezan a cojear. Va. Yo quería referirme a dos cosas. Una que mencionó eh, Pablo y que es absolutamente cierto y que tiene relación con otra que mencionó Carlos. Voy a empezar con la de Carlos. La cuestión del hombre nuevo, esa referencia es sumamente interesante. El hombre nuevo lo querían plantear los soviéticos, que era una especie de experimento globalista, pues. Era una especie de, vamos a ver cómo hacemos a este hombre nuevo. El concepto de hombre nuevo no es invento del marxismo.
es una cuestión que tiene hundida sus raíces en la filosofía gnóstica, que tiene miles y miles de años. Es decir, el ser humano, según ellos, tiene que transformarse, etcétera, etcétera, según un modelo andrógino en el que los sexos no existen y el hombre y la mujer es lo mismo. Esa es la idea gnóstica. Eh, Idea gnóstica que era la que animaba a ese esfuerzo medieval que les decía que eran los cátaros. Los cátaros eran gnósticos. Bien, ese concepto de hombre nuevo del que se refiere Carlos es una simple reedición de ese hombre nuevo gnóstico y que la Unión Soviética se planteó hacerlo y construir a ese hombre nuevo donde nos dijo siempre Alexander Solzhenitsyn que lo querían construir en el Gulag. Ahí les quebraban la voluntad y tenían gente estúpida, gente, no, no estúpida, no, pero gente sometida. Y ese es el hombre nuevo que buscan. Ahora bien, como no funcionó la cuestión a la larga de un esquema represivo, decidieron una vez cayó ese sistema represivo, se derrumbó, buscar ese hombre nuevo mediante otras vías. Y entonces ahí viene lo que dice Pablo, es quitarles todas sus raíces para volvernos estúpidos. Cuando vos no sabés de dónde venís, cuando vos no sabés cuál es el background cultural que te respalda y le da solidez a tus creencias y a tus convicciones, cuando se te olvida cuáles son las creencias que te trasladaron tus padres y te valen madre, ¿me entendés? Y empezás vos a querer eh, La que te ponen en la película, las que te ponen en la película, la que exactamente. te ponen en Entonces, las es canciones, la como que que te de ponen en las pronto, canciones, en las es revistas. como que de pronto tengas y veas a un viejito en la calle que no sabe ni dónde vive ni cómo se llama porque tiene Alzheimer, pues. Entonces a ese viejito le podés dar todas las pajas del mundo y hacerle creer y le podés robar la cartera y ni cuenta se va a dar. Entonces, el globalismo pretende lograr ese hombre nuevo gnóstico o es una nueva versión del hombre nuevo eh, ¿cómo se llama? Sometido, que querían la represión soviética, pero por otras vías que sean más duraderas y más sostenibles en el tiempo, que es, por ejemplo, hundirte en la adicción a la pornografía, legalizar las drogas, qué mejor modo de tenerte pendejo que legalizar la marihuana, ¿me entendés? Darte la televisión, darte Taylor Swift, etcétera, y ya tenés al hombre nuevo y lo tenés, de hecho. Ahora, afortunadamente, los avances que han hecho no son tan grandes como ellos creían. El problema es que ellos me refiero a los globalistas, cantaron victoria demasiado rápido. Correcto. En el Así es. 2016, si no me equivoco, o 15, no me acuerdo, cuando la Casa Blanca se iluminó con los colores Sí, de la LGBT porque la violencia. Corte había aprobado la cosa del matrimonio gay, gritaron, ganamos. Así dijeron, ganamos, ya tenemos y fue una celebración tal que empezó a despertar a todo el mundo. Ah, vaya, ¿cómo que ganamos? No sabíamos que aquí había una guerra. Y entonces empezó la gente a reaccionar. Al año siguiente vemos cómo Nigel Farage en Gran Bretaña manda Sí. 11.000 veces a la mierda a la Unión Europea, un hombre que no tenía, que tenía cero poder político, porque el sistema electoral en Gran Bretaña le impide a cualquier partido que no sea el conservador o el laborista llegar al poder, ¿va? El Correcto. tipo llega y dice, señores, vámonos de este monstruo. Nos están haciendo estúpidos. Y todo el mundo le dijo que sí. Y empezó a partir del Brexit una serie de reacciones y ahí empezaron a ganar los que el globalismo llama ultraderecha, ultrapopulista, bla, bla, bla. Claro, antes no había problema porque el presidente o el que sea, como se llame, de Rusia era Boris Yeltsin, a quien mantenían bien a verga todo el tiempo. Y entonces, y hacía caso y obedecía, y el nuevo orden mundial estaba en su mejor momento, ¿me entiendes? Sí, Oye, a correcto. este no, pues, no, no sé si le gusta chupar o no, pero el Por- hecho es que no les hace caso, y cabal, sí. entonces, ese nuevo hombre, ese concepto antropológico, porque todo es bien, digo, estas cosas nos dan risa, pues, el hecho, por ejemplo, de que las feministas estén en huelga de sexo, fíjate,
Llegan las tipas y dicen, es que nos queremos adscribir, dicen, así lo han dicho, eso lo dijeron hoy. Sí. Nos queremos adscribir al movimiento 48, que fue un movimiento que se puso de moda en Corea hace unos años, en donde decían, no nos vamos a casar, no Ok. vamos a tener sexo, no vamos a tener hijos. Bueno, es que eso no es novedad ni se inventó en Corea, es que esa es la esencia del feminismo, pues. Mm, Esa es la esencia del feminismo, Solo que ya separar no va a ser el movimiento del 48, sino que el 69. a las mujeres, separar a las mujeres de los hombres y ponerlos en un conflicto permanente. Y mientras tanto, por sí. supuesto, a los hombres hacerlos travestir. Por eso a veces Pero, uno se equivoca y dice, pero esta mira, feminista, mira, José dime, Carlos, dime. pero eso no lo metieron como no te acordás pues, de aquel famoso libro, Los hombres son de Venus y los Ah, Las hombres sí, mujeres sí, de sí. Marte. puta. Yo decía, Así, es que yo nos lo lo leí metieron lo leí suavecito, como sin dos veces y dije, no ni entendí cuenta nada, nos dábamos, ni cuenta no nos entendí dábamos, ni nada. nos importaba. Es decir, sale Village People, ¿me Y entendés? peor me llevé con mi mujer. No, Es que mira, Pablo, nos han querido meter a este volado y ni cuenta nos dábamos. Es decir, cuando qué Sí. salía Village People, estúpido. nosotros cantábamos sus canciones, sabíamos que eran maricas, pero no nos importaba, pues, ¿me Sí, entendés? No nos sí, sí, sí. importaba. Exacto. Ya Pero, nosotros nos llegaba Freddie Mercury, bueno, sabes una cosa, yo te vi a mi mujer, Bueno, le dije, Juan Gabriel, ¿a dónde lo dejamos? mira, Juan y fue Gabriel, el concierto, de Miguel Bosé. Y yo le decía, y cuando lo veo bailar, le digo yo, puta, le voy a ver a mi mujer. Más que gay, le dije. Y mi mujer me Sí. dice, hasta ahora te das cuenta. Me dice. El cantante favorito de Concho, No, nosotros Miguel entonces, Bosé. no teníamos, andábamos. efectivamente, y yo creo que lo dijo Carlos de un modo tajante, y es el hecho de que, o lo dijiste tú, Pablo, no me acuerdo, el hecho es que son comportamientos que han estado tratando de meternos a través de Disney, a través de las canciones, a través de la educación, en la educación. Es Mm, decir, aquí en El Salvador se pasaban a los niños en las escuelas vídeos diciéndoles que había que ser maricas, así de simple. Y los quitó vaya, No, que había que vaya. normalizarla, que no había Sí, lo que pasa es que no te lo dicen porque no son idiotas de modo abierto, pero Mm, es decir, lo que tener hacen sentidos, es claro. dejar abierta la puerta para que sin querer queriendo te metas, pues decir, y A cuando un ver, niño no tiene cuando, criterio, pero ya está penalizado, ¿no? cuando normalizas es suficiente. Ya, así pero es, ya está así es. penalizado ahora en El Salvador eso. Penalizado no, es decir, digo, sí es delito estar exponiendo niños a Mm, cosas inmorales, pero eso claro. no importó tanto. No, el hecho es que aparentemente ya todo eso se quitó y el gobierno, la administración ha adoptado una posición, en palabras de la administración misma, antiglobalista. Ahora, claro, con los políticos va, siempre hay que tratarlos Distancia. con pinzas, pues, es decir, no podemos solo irnos porque dijeron algo y ya. Mm. Otra, y yo quería completar algo, si me lo No, dale, por permites, favor. Sí, Carlos dale, o dale. César, Dale, dale. que es la cuestión de China. China ha sido el gran benefactor de todo este, beneficiario, perdón, de todo el globalismo tal y como se ha desarrollado a partir de mayo del 68. Y de hecho nos lo advirtió Alexander Solzhenitsyn en su discurso a la Universidad de Harvard en 1976, después de que, precisamente por ser anticomunista, sabía lo que era el comunismo, pues Mm, había estado en el Gulag, pues, para empezar. Pues. mm, Eh, Tuvo que exilarse, llegó a Estados Unidos y fue a dar una conferencia en una de las promociones de graduados de Harvard. La gente creyó que iba a llegar a alabar el mundo libre y el capitalismo y decir que ellos mm, eran la esperanza de la sociedad, pero lejos de ello, les dijo que no gritaran victoria, que cuando si la Unión Soviética o el comunismo se derrumbaba, no lo dijo así, pero la alternativa de Occidente, tal y como era en ese momento, no era nada bueno. Y de hecho no fue nada bueno porque cayó el muro de Berlín y los occidentales fueron los que retomaron las tesis del hombre nuevo, por ejemplo, que nos decía Carlos García. Y les pegó una gran puteada, les dijo que estaban cediendo a los intereses comunistas sin ni siquiera darse cuenta, y se refería de modo particular a China, porque excelente. recientemente gracias a las gestiones de Henry Kissinger, habían hecho esa triangulación diplomática que para joder a la Unión Soviética, algo así, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Y entonces Nixon Mm, se las arregló para prácticamente eh, creó cuervos que luego a los Estados Unidos ahora le están sacando los ojos. Convirtió de mm, alguna manera, tal vez en germen en ese momento, a China en la fábrica del mundo. mm.
Entonces, y ahí no importa si tiras, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono a la atmósfera. No, esos tipos hacen lo que les da la gana. Y mientras Mm, en Europa te están diciendo de que no tenés que comer carne porque los pedos de las vacas cambian el clima, no, porque es que eso claro. dicen, es que parece Sí, es estúpido, cierto, pero es que eso eso es lo que dicen. dicen. Sí. Y entonces, no, los chinos están bien tranquilos. Los Mm, chinos han creado su hombre nuevo, con una mezcla de represión y de zanahoria. ¿no? Y Eh, tecnología también, porque la y tecnología es lo que ha tecnología de permitido todo. vigilancia increíble, etcétera. Claro, Ahora, así hay está un la tema cosa. que me Y gustaría en que ese sentido, tocáramos perdón, y también. termino aquí, Dale, Carlos, dale, dale. en ese sentido también el triunfo de Trump es importante, porque él también tiene una actitud, digamos, ¿cómo te diría yo? No tan complaciente con China. No voy a decir que va a ser el peor enemigo de China, aunque señales dio en su primer mandato. No voy a decir eso, porque como te digo, pronosticar qué va a ser lo veo un poco difícil, pero no va a ser el mejor amigo de China. Ah, sí, definitivamente que no. mm. Carlos. Ok, sí, no, lo que yo quería tocar un poco también es el tema del papel de la Unión Europea o de Europa en general, eh, como consecuencia no solo del triunfo de Trump, sino también de la cuestión relacionada con el globalismo. Y yo quiero moverlo en dos temas. Uno, lo que está pasando actualmente en España, especialmente en Valencia. Mm, Y mm, segundo, ya posiciones específicas en relación con el tema de Trump. En lo de Valencia, realmente estamos viendo, creo yo, un esfuerzo, o mejor dicho, una decadencia de la que hemos hablado anteriormente dentro de la sociedad estadounidense, pero esta vez en España terrible. Mi juicio, obviamente, es una disputa electoral, política electoral entre el PSOE y el Partido Popular y los políticos en general, o la La casta política. política, como diría Milei, dentro de España, pero que ha llevado, mira, si, fíjate bien lo que voy a decir, parecerá un poco exagerado, pero te lo juro, Dios, pensando como un diplomático que ha estado en Naciones Unidas, yo no tengo ningún empacho en decir que lo que está ocurriendo en este momento en Valencia es un genocidio. mm, Fíjate bien lo que estoy diciendo. mm. ¿Por qué? Por omisión, Por omisión, por correcto. omisión. Y Tenés este es razón, un tema fíjate. tan, pues, dado que la madre patria, siempre la madre patria, uno se Mm, preocupa por ellos, pero realmente están en una situación en la que están sacrificando a una parte importante de la población española, no solo por intereses políticos partidarios, que ese es un tema. Dos, el tema del agua el también. agua. Y aquí en el tema del agua es una Sí. cuestión terrible porque te das cuenta de los intereses que están detrás de la destrucción de las presas. Ya llevan más de 200 presas Sí. destruidas en España en los últimos 5 años. Y la que Eh, construyó Roma todavía ahí está. Exactamente, y la que construyó Franco también, puta, la de Roma y la de Franco están todavía ahí y salvaron realmente a Valencia de no ser eliminada del mapa por completo. Ah, Pero lo interesante es ver que el propósito es dar las concesiones a las corporaciones transnacionales para que privaticen el agua en España. mm, Y eso, ese es obviamente una aspiración que calza con la ideología woke de Pedro Sánchez, pero mm. que está haciendo sufrir de verdad de una manera descarada, en tiempo real, a todo al pueblo español, pues, ¿Y y vos crees que no lo con el gane merece, de creo yo. Donald Trump, el walk que está pasando en España vaya a disminuir? No, el mismo va a implosionar. Fíjate que José Carlos mencionó un personaje que a mí me llamó la atención y que el, bueno, yo soy del 66 y Nigel Farage es del 65, cabrón. ¿Me entendés? Mm, Y si vos ves a Nigel Farage, Boris Johnson del 66, mm, o sea, y Víctor Orbán del 64, correcto, o sí es sea, cierto. está viendo la generación. Sí. Solo Putin es Mm, más viejo que nosotros. mm, Y también Xi Jinping. Pero si mm, vos ves, Giorgia Meloni es menor que nosotros, es de 60, es de 68.
¿Entendés? Estás hablando de la generación. Y cuando yo conocí a Nigel Farage ya aquellos años que se juntaba con Víctor Orbán también, porque eran del mismo grupo, este grupo tiene una característica especial. Cuando cayó, ¿cómo se llama? El muro de Berlín, cuando cayó todo el comunismo, Víctor Orbán, que era parte de la nomenclatura también del Partido Comunista de Hungría, y que después se le dio vuelta y a Ceausescu lo fueron a matar, ¿entendés? Y se fue, entonces fue a estudiar a Harvard, a Oxford. Nigel Farage es de Oxford también, Boris Johnson es Oxford también, y todo. Entonces todo ese grupo empezaron así como hacemos nosotros, mira, vamos a ir a chupar a Guatemala con todos los chapines, vamos a ir a chupar. Entonces se reunieron y pusieron eran igual que nosotros, iban a chupar, se iban a chupar a Budapest, se iban a chupar a Austria, se iban a chupar. Todo ese grupo que está viendo ahorita, que está poniéndose ahí, todos son de nuestra generación, son nuestra generación. Que cometemos los errores, así como Boris Johnson cometió el error, es más, ese más está loco porque fue como cometió el error de Ucrania, él fue el que paró, el que ha hecho todo este desastre por órdenes ¿cómo se llama?, de Biden, o también la locura que él le agarró del British Empire, o del Rule Britannia. Entonces se fue a meter donde no debía meterse. Nigel Farage es como decirte, a mí me da una risa porque él sí está en el tema ese de Make England Great Again, pero Inglaterra ya no tiene nada de que ser grande. Inglaterra quedó reducida a ser simplemente un peón de Estados Unidos. Ahora, lo que tiene es una etapa cultural en el sentido de ponerse como una persona. Ahora, veo el caso de España, veo el caso de Europa, que ahí sí está descompuesto, incluso Alemania, ese sí para mí es un gulag, mira. Sí. Alemania entera es un gulag, enterito, porque después de la guerra, no solamente empezaron a matar alemanes, meterlos en concentración, violar a alemanes, tanto soviéticos como gringos, como canadienses, todos se dieron el lujo de matar y matar alemanes, y más que todo por el mismo resentimiento de la Segunda Guerra Mundial, y los desmembraron y sacaron a sus mejores elementos, se los llevaron a Estados Unidos y los pusieron en la OTAN, a los nazis. ¿Para qué? Para que lucharan contra los rusos, contra los de la Unión Soviética. Entonces, vos tenés un país en el cual tampoco, como bien decía José Carlos, no tiene identidad. Le quitaste la identidad. Entonces, Europa para mí es un, aunque nos dieron la identidad a nosotros, pero están quedando sin identidad. Ellos sí son parte de un globalismo, incluso la Unión Europea es un experimento del globalismo. Para mí son diferentes idiomas, diferentes culturas, bajo una sola sombría, ¿me entendés? Perdón, Pablo, que te interrumpa. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero decirles una cosa. No sabía que esto iba a durar tanto tiempo. Y entonces el nuevo orden mundial que rige en mi casa hace que tenga, sí, pues aquí igual que en la Unión Europea, aquí no hay autoridades electas democráticamente. Entonces, tengo que despedirme de ustedes. Ok, está bien. Un abrazo. Sí, Mejor cortémosla aquí si querés. Si me permiten, solo un par de comentarios. Ok. No, es que lo que Pablo está comentando es absolutamente cierto. Ese es el punto. Ahora, a veces hay que como verlo todo en cierta retrospectiva y en el ambiente, en el contexto más amplio posible. A veces se nos ocurre o llegó a ocurrírsenos de que esto era imparable y que eran unos tipos que fumaban debajo del agua y que eran invencibles. Nada. Trump demostró que eso no es así. Bueno, y no solo Trump, sino todos los que ha mencionado Pablo, Nigel Farage, etcétera. O sea, que son tan idiotas como cualquiera, pues va. Y eso creo que debe darnos esperanzas. Les agradezco Mira, infinitamente. José Carlos, no sé si nos querés acompañar en la segunda parte de este show. Te comunicamos cuándo va a ser la próxima semana. Si te puedes unir con nosotros una vez más para terminar este tema, ¿te parece?
Sí, me encantaría, por supuesto. Ahora, Sí, dependerá del día. no te avisamos Eh, con yo tiempo para que los... puedas hacer tus arreglos El necesarios problema en es que casa. la próxima semana es el aniversario de la ofensiva del FMLN hasta el tope de 1989. Ya Es veo. el 35º aniversario. Y como esos Ajá. hijos de puta se han dado la tarea de decir ¿cómo se llama? De que antes de ellos El Salvador vivía en tinieblas y que nos lo trajeron Ah, todo ya hasta el veo. niño Dios. Ah, Hasta el río Lempa. Sí, dice que con esa ofensiva sangrienta nos trajeron la paz y la democracia. Entonces ok, voy a hacer varios programas en la ok, noche, precisamente a esta hora, pero nos ponemos de acuerdo y con nos gusto yo los ponemos de acuerdo. acompaño. Ok, Les gracias, agradezco José mucho. Carlos, Pasen te buenas noches, agradecemos, Carlos. Perfecto, ¿oíste? Abrazo, Pablo, adelante, cuídate. un abrazo. Gracias. un honor. Un Cuídense. honor, realmente. Gracias vos. Bueno, vamos a terminar aquí este show. Vamos a empezar la segunda parte en el próximo Umbalde, por favor, para tener a José Carlos Parada, si no podemos, no interrumpimos lo que hemos conversado hasta hoy. Quiero nomás decirle que ha sido un honor para mí el haber sido parte de la votación de este 2024 aquí en los Estados Unidos. Yo sé que Carlos mandó su votación por correo, pero realmente creo de que ha sido indispensable y somos parte de este proceso y nos tenemos que sentir orgullosos de la acción que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y aún así, los medios de comunicación como CNN, Fox y otros trataron de bloquear de una manera el gane de Donald Trump, no lo pudieron conseguir. Así es que no se les olvide, la segunda parte viene en el próximo show. Así que Carlos, Pablo, gracias hermanos por este show. Realmente estuvo excelente y Gracias, gracias. esperamos que Juan José Carlos Parada se nos una en el próximo. ¿Ok? Gracias, gracias. Solo No, y Gracias. fíjate que un yo estoy minuto, de un acuerdo segundo, con un Carlos. segundo. Dale, 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 dale. No fallaron nuestras predicciones en todos los No, baldes. fíjate que no. Fíjate que Siempre no. dijimos desde el No, principio Sí, y te que iba a iba a decir pasar y también, pasó. y te iba a decir sí, también de que a veces se quedan cortas una hora. No sé cuánto Sí. llevamos ahorita. sí. Pensábamos, no, ya llevamos un poquito más de una hora. Pero José Carlos Parada tiene razón, no le dije yo de cuánto iba a durar el show. No, él Fue mi calculó error, una hora. pero ya sabe más o menos cómo va la situación, así que la próxima esperamos que dure un poquito más para poder ampliar un poco más esta situación. Así que gracias, Pablo Istes. Hey, Alto, antes de que se me vaya, saludas a solo Mauricio 30 si lo segundos ves. para que Deja, quede en deja el que viene el récord. comentario final de Carlos, que siempre es. Ah, bueno. Espérate, yo quiero compartir el video. Oh, dale. Dale. Ah, está Dale. bueno. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Eso se puede. Vamos a ver si se puede. Viene, muchachos. Ahí viene. A 30 ver. segundos, 30 segundos. Ahí está. Pablo cantaba. No se oye, fíjate. Ah, qué lástima. No se escucha, fíjate, pues, vos, Carlos. No hay audio. No hay audio. No hay audio. No, güey. Pero, no hay audio, pero sí, déjalo. Bueno, ni Déjalo, modo. no. No, déjalo. Déjalo. Ahí está. Xi Jinping no creo que esté llorando. Sí, pues Xi Jinping le da lo mismo. Es decir, Zelensky sí va a estar llorando. Sí. Mira, y Elizabeth Warren quedó o no quedó. Elizabeth Warren quedó. No, olvídate, estuvo chivísimo. Sí, oí. Ahí está. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima vez.
Nos vemos, Carlos. Gracias, Lord. Nos vemos en la próxima, Osvaldo, por favor, ya Nos sabes. vemos. Nos vemos. Déjame.